Lili, el mensaje que debo escribir, ¿cómo es? Sorry. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Rodrigo Muñoz, su servidor. Quería, vamos a esperar unos 2 minutos para que se vaya uniendo gente. Bienvenidos todos a este live de Do It Center. Permítame un momento, gracias. Bien. Eh, Antes de empezar y para que se vaya sumando gente a la sesión, vamos a decir algunos mensajes importantes. Número uno, recuerden que Do It Center tiene en Panamá 27 sucursales en donde ustedes van a encontrar todo lo necesario para el hogar, para armar sus muebles, para cualquier proyecto de bricolaje, pinturas, herramientas, eléctricos, mascotas, todo para las mascotas, etcétera. Entonces, pues no se olviden, recuerden que este fin de semana es Black Week, entonces para que vayan a cualquiera de las sucursales van a encontrar interesantes promociones, precios, etcétera. Y vamos a tener también, no se vayan a ir de la sesión, esta sesión no va a ser muy larga, va a ser más bien corta, para que se queden hasta el final porque vamos a rifar 3 atornilladores de impacto DCF805. Es una herramienta similar a esta que va a tener mucha funcionalidad. Ya vamos a verla un poco más adelante al final. Pero vamos a rifar 3 herramientas de DeWalt para las personas que pongan mucho cuidado a la sesión de hoy. Y vamos a hacer una pregunta al final y las 3 personas que contesten de primero la pregunta, las 3 primeras en orden, va a recibir un atornillador de impacto. En realidad es un kit de atornillador de impacto con baterías, con cargador y con estuche. No se olviden. Bueno, lo tercero que vamos a decir es, vamos a tener el día 4, 5 y 6 de diciembre va a haber la reapertura de Do It Center Multiplaza, en donde les aconsejo que vayan. Ya el gobierno permitió ir a reabrir reabrir Multiplaza, y recuerden que allá hay una de las más importantes sucursales de Do It Center. Y vamos a tener regalos para ustedes, para todos los compradores que vayan ese día. Compradores van a recibir un regalo de las marcas de DeWalt, de Stanley, de Black & Decker. No se les olvide. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar la sesión en donde nos vamos a enfocar en un producto muy importante que utilizamos en el uso diario de las herramientas. Aquí no voy a hablar en términos técnicos. Entiendo que la idea de la sesión de hoy vamos a hacerlo muy práctico, en donde vamos a enseñarle a la gente cuáles son las funcionalidades, las ventajas que tienen los taladros como herramienta versátil, ya que el taladro es la herramienta más versátil que hay de todas las herramientas existentes. ¿A qué me refiero con versátil? Versátil significa que puedo hacer diferentes aplicaciones, no solamente perforar, sino también fijar, atornillar, desatornillar. Puedo hacer diferentes aplicaciones con ella y por eso el taladro es la herramienta más versátil. Vamos a tener diferentes modelos para ustedes disponibles en las tiendas y vamos a hablar de cada uno de estos modelos. Bueno, también vamos a tener unos modelos que no, en realidad todos los que vamos a ofrecer son taladros, pero hay una diferencia entre ellos. Vamos a ofrecer taladros atornilladores, pero también taladros atornilladores percutores, que vamos a entender cuál es la diferencia entre ellos. Vamos a tener modelos que funcionan con baterías de 12 voltios del sistema de 12 B Max o de 12 voltios Max, que son baterías de ion de litio.
y también del sistema de 20 voltios o 20V Max de DeWalt, que son baterías de 20 voltios. Cuando me refiero a sistema 20V Max, es que todas las baterías existentes de 20V Max funcionan con cualquiera de las baterías que se ofrecen de 20 voltios. Entonces no se les olvide, vale la pena decir que la pregunta que vamos a hacer al final para la rifa de los 3 atornilladores de impacto tiene que ver, la pregunta va a ser relacionada a una de las cosas que vamos a mencionar acerca de nuestros productos en este en vivo. Entonces, por favor, mucha atención y bueno, empezamos. Quiero empezar por hablar vamos a tener, como les mencioné, diferentes herramientas de 12 voltios y de 20 voltios que vamos a tener disponibles en las tiendas. Principalmente 2 modelos con baterías de 12 voltios. Esta es una batería de 12 voltios. Vamos a tener un modelo que es el taladro atornillador DCD700C2. C2 significa que tienen baterías de 1.5 amperios hora. De 1.3 amperios hora. Y vamos a tener el modelo DCD716, que es de una batería de 2 amperios hora. En el caso del 716 o DCD716 es un modelo de 12 voltios, es un taladro atornillador y percutor. El DCD700 es un taladro atornillador, pero solamente es atornillador, no es percutor. ¿Qué significa percutor? Que voy a poder tener la posibilidad de perforar materiales con materiales de mampostería como el ladrillo, el bloque, el cemento, el concreto. Eso es lo que me va a permitir la función de percutor de un taladro atornillador percutor. Luego, entre los 2 tipos de taladros es el más versátil que podemos encontrar en el mercado. Entonces, de esos dos tipos de taladros, el más versátil es el taladro percutor atornillador. Pero tenemos los 2 modelos, el DCD700, que es solo atornillador, y el DCD716, que es percutor. Bueno, esos son los 2 modelos que usan baterías de 12 voltios o pertenecen al sistema de 12 voltios. Cuando yo me refiero a sistema, me refiero a que son varias herramientas las que funcionan con las baterías de 12 voltios. Que ya el próximo año vamos a estar lanzando al mercado varios modelos que funcionan con baterías de 12 voltios. Ahora, vamos a tener el modelo DCD776, es un modelo de taladro percutor que funciona con batería de 20 voltios. Entonces, la idea es que cualquiera de las ya tenemos en el mercado más de 200 herramientas que funcionan con la misma batería. Entonces, para todos aquellos entusiastas de las herramientas, deben estar ya viendo que hay una macro tendencia en medio de los usuarios es no utilizar ya más herramientas con cable. Esto se ha dado porque el usuario final se ha dado cuenta que al utilizar una herramienta con batería se va a ahorrar muchísimo tiempo haciendo las aplicaciones. No va a tener que buscar una extensión, no va a tener que buscar un tomacorriente, no va a tener que extender una extensión, buscar un tomacorriente, conectarlo, que son cosas que quitan mucho tiempo y a la vez se va a estar ahorrando el tiempo o la ejecución de la aplicación va a ser muy rápido. En muchos testeos, en muchas pruebas que hemos hecho, hemos logrado medir que un promedio se está ahorrando, se hace la aplicación en 1/4 parte del tiempo con una herramienta inalámbrica que con una de cable. Simplemente por el hecho de no ir a buscar ni un tomacorriente, de utilizar una extensión. Ahora, si ustedes van a utilizar una extensión, las extensiones para las herramientas con cable ya son extensiones que necesitan de un calibre bastante grueso por la potencia que necesita el motor y definitivamente que son costos adicionales que voy a pagar. Sí, de acuerdo. Es un costo que voy a incluir también, que tengo que incluir en el costo de una herramienta con cable. Y ustedes me dirán, no, pero es que las herramientas de baterías también son muy costosas. Sí, pero lo que van a ahorrarse después
cuando quieran adquirir cualquiera de las herramientas que ustedes vayan a necesitar después, como una caladora o una sierra o una sierra de estas, una sierra sable o un rotomartillo o cualquiera de las herramientas del sistema de 20 voltios, van de pronto a tener la posibilidad, van a tener la posibilidad de poder adquirirlas sin cargador, sin batería, porque ya los tienen con el primer kit que ustedes adquieran. Entonces eso es algo positivo que tenemos como sistema. Y si van a necesitar de un respaldo que tenga más tiempo de autonomía, pues también vamos a tener baterías que van a poder ser a dar la autonomía necesaria para otra aplicación. Aquí vemos una herramienta, o más bien una batería que es el doble del tamaño de la que viene con el kit, como esta, que va a tener quizás el doble o el triple o 4 veces más de carga que la que venía con el kit, pero esto ya va a depender de la necesidad específica. Una de las cosas que tengo que tener en cuenta, que a medida que yo voy a comprar baterías, en la medida en que yo compre baterías, voy a tener que tener en cuenta el peso. ¿Por qué voy a tener en cuenta el peso? Porque quizás yo necesito colocar muchos tornillos o hacer muchas perforaciones en donde tengo que tener la mano levantada, y el peso también puede ser una variable importante. Bueno, pero esto es cuando yo voy a necesitar la herramienta para hacer muchísimas perforaciones. A la pregunta del millón de todos los usuarios finales, ¿cuánto dura la batería? O más bien, ¿cuánto es la autonomía de la batería? Una batería de 2 amperios hora, para darles una idea, una batería de 2 amperios hora puede llegar a colocar en una madera de pino de un 2x4, tornillos autorroscantes como este, puede llegar a cerca, una como esta de 2 amperios hora, puede llegar a colocar alrededor de unos 700 a 750 tornillos con una sola carga. Entonces prácticamente, no porque sea la más pequeña no va a tener autonomía, sí tiene autonomía. Ahora, ¿en cuánto tiempo voy a colocar esos 700 tornillos? Esa sí es la pregunta del millón para ustedes y de su habilidad que tengan para colocar esos 700. Hay usuarios que lo van a hacer en 1 hora, hay usuarios que lo van a hacer en 2 horas o en 20 minutos, ya depende de cuál es la pericia del usuario. Pero normalmente para un proyecto en el que uno vaya a hacer en su casa, les aseguro que les va a poder servir para 1, 2 o 3 días una sola carga. Definitivamente que cuando voy a hacer una aplicación o voy a hacer perforaciones en, digamos, con brocas más grandes o perforaciones en la pared, quizás es donde yo voy a necesitar de una batería, de un respaldo mucho más grande. No quiere decir que si yo voy a hacer perforaciones en una pared con esta batería me va a servir para 5 o 10, no, ni más faltaba. También hemos hecho pruebas en mampostería en donde hemos hecho más de 100 perforaciones de las que normalmente se hacen en una construcción residencial, utilizando una batería de 2 amperios hora como las que vienen en los kits que vamos a mencionar a continuación. Bueno, empezando con el primer modelo percutor que tenemos en 20 voltios, es el DCD776. Es una herramienta muy similar a esta. Vamos a tener un producto que tiene 2 velocidades mecánicas. Mecánicas significa que en la posición 2 voy a tener velocidad y en la posición 1 la velocidad es más baja, pero voy a tener mayor fuerza. Entonces, para aplicaciones en donde yo necesite hacer mucha fuerza, como por ejemplo este tamaño de broca en madera, o para aplicaciones donde yo necesite un tamaño de broca grande, normalmente voy a utilizar la mayor fuerza del taladro, que la consigo en una velocidad 1. Si necesito, por el contrario, hacer perforaciones más pequeñas, por ejemplo perforaciones pequeñas en plásticos o madera como esta de 1/4, voy a poderlo hacer en una velocidad 2 sin ningún problema. Puedo hacerlo rápido. Lo que tengo que tener en cuenta es que en la posición 2 es donde tengo más velocidad pero más bajo torque. Bueno, en el modelo 776 el taladro es muy parecido, no es este precisamente, pero voy a hacer la explicación para los modelos que tenemos disponibles en Do It Center. Y el 776 es un taladro percutor de media de 20 voltios,
Viene con dos baterías de 1.5 amperios hora. Son muy similares en tamaño a esta. Similares no, son el mismo tamaño de esta que tengo aquí en la mano. Y vamos a tener un torque que es de unos 42 Nm. Luego vamos a tener el modelo DCD785, que es el taladro intermedio, en el que voy a tener también una herramienta muy similar, de similares características, de dos posiciones mecánicas de velocidad, en donde la 1 la utilizo nuevamente para aplicaciones de fuerza, la 2 para aplicaciones de velocidad o medidas pequeñas de aplicaciones, dependiendo si también otra de las variables es que si el material es muy blando, yo puedo ir con una velocidad alta también. Entonces es una conjugación de dos cosas. Normalmente los tamaños grandes de cosas que yo voy a instalar, si son tornillos grandes y material duro, siempre voy a utilizar la posición 1. Y si son materiales que son blandos como la madera y normalmente utilizo tornillos pequeños, yo lo puedo hacer fácilmente con una velocidad mucho mayor y con un poco menos de torque. Entonces en ese caso el DCD785 va a ser una herramienta que me va a proveer de un torque un poco mayor que el del DCD776. El DCD785 tiene un torque de 60 Nm. Si vemos el anterior, el DCD776 es de 42. Luego vamos al modelo más grande. El modelo más grande también tiene la misma capacidad, es de media, es percutor, tiene también dos posiciones, de velocidad. Perdón, el 985 vamos a tener tres posiciones de velocidad mecánicas. Y en este caso es un taladro que es el máximo de la línea, que tiene 80 Nm de torque. Entonces en este caso vamos a ver que tenemos tres modelos, uno de 42, uno de 60 y uno de 80 Nm. Pero realmente lo más relevante de esto es que vamos a tener uno de, digamos, relativamente un torque moderado, otro un torque intermedio y un torque muy alto. ¿Y eso para qué sirve? Entonces aquí he preparado más o menos como una gráfica que me dice si yo voy a colocar tornillos, fíjense que a medida que va subiendo el tamaño del tornillo voy a necesitar mucho más fuerza del taladro. Esto sería como lo correspondiente a la fuerza de giro o el torque que necesito de una herramienta. Cuando son tornillos pequeños o intermedios voy a necesitar de un taladro que tenga una fuerza intermedia, más o menos hasta unos 30-40 Nm. A nivel intermedio, cuando ya necesito colocar brocas de medidas intermedias, si ustedes me preguntan a mí, pero ¿en dónde realmente se suceden la mayoría de aplicaciones que uno puede encontrar en una construcción o en una industria? Bueno, va a ser en un rango intermedio, en donde van a ser medidas que oscilan entre los 6 milímetros a los 12 milímetros de diámetro en cuanto a tamaño de perforación se refiere, y los tamaños de tornillería que voy a instalar van a ser también intermedios, por ejemplo con los que se instalan los televisores de pared, o los que se utilizan para instalar un gabinete en la pared. Esos son medidas de tornillos intermedios que son los que más se van a utilizar, y estoy hablando de dos aplicaciones bien importantes que se hace, que es para instalar cosas en la pared, o para instalar un gabinete de cocina, o para una aplicación de este tipo. Ya cuando por ejemplo se trata de hacer perforaciones que requieren un muy alto torque, por ejemplo estas sierras copas que se utilizan no solamente en madera, sino que también se utilizan para hacer perforaciones en lámina de acero, en puertas de acero. Aquí ya requieren de un torque bien alto, muy alto, tan alto que van a requerir, por ejemplo, el modelo DCD985, que es el de mayor torque que vamos a tener en la línea. Ese llega hasta un nivel de torque de 80 Nm. Recordemos, entonces, el modelo DCD776 es de 42 Nm, el modelo DCD785 es de 60 Nm, y el modelo DCD985
tiene 80 Nm. Entonces, si se fijan, en este rango de medidas es donde vamos a requerir el máximo, digamos el de mayor potencia, el de mayor fuerza, el de mayor torque, que es el DCD 985. Es muy similar en características, ya lo mencionamos, pero es el más capacitado para hacer ese tipo de aplicaciones grandes, mayores. Bueno, vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta cuando se perfora un material. Entonces, aquí vamos a hacer una breve práctica con los modelos que tenemos acá. Ante todo, la seguridad. Siempre recuerden utilizar elementos de seguridad. Los elementos de seguridad me protegen contra cualquier imprevisto. Siempre que se usan herramientas, es un tema de sentido común. Hay que protegerse los ojos. Si yo quiero si voy a utilizar una herramienta por bastante tiempo, utilizo unos guantes que tengan un colchón o una superficie acolchonada para que la vibración no me moleste. Entonces, la vibración molesta cuando se trata de utilizar herramientas por largos periodos de tiempo, entonces esto ayuda. Adicionalmente, la goma que tiene las herramientas ayudan también a neutralizar el efecto de la vibración, haciendo que el usuario no se vaya a cansar en el uso. Pero también lo hacemos es por seguridad y por protección. Entonces, aquí vamos a hacer algunas aplicaciones. Vamos a utilizar primero el modelo de 12 voltios, el modelo de 12 voltios que es un taladro de rotación. También voy a tener dos velocidades mecánicas, una posición 1 donde voy a tener el máximo torque y una posición 2 donde tengo velocidad. Se sugiere, por seguridad, para evitar de que yo vaya a oprimir accidentalmente el interruptor, especialmente cuando cambio accesorios, remover la batería. Entonces, aquí vamos a utilizar primeramente una aplicación en donde voy a utilizar una broca para hacer una perforación. Listo. Yo lo que hago es sencillamente aflojarlo. Son mandriles que ya no necesitan llave. Todas las herramientas inalámbricas que vamos a encontrar hoy en el mercado, en sus modelos DeWalt, todos los modelos de DeWalt ofrecen un mandril que es o se puede ajustar con la mano, y una vez ajustado ya no necesito hacerle mucha fuerza. Sencillamente, si ustedes escuchan, esto es un modelo en donde ya suena un trinquete y hasta ahí es donde ya lo tengo que ajustar. Instalamos la batería y nos disponemos a hacer la perforación. Vamos a retirar estas cosas de acá. Bueno, aquí vamos a hacer una perforación. Les voy a mostrar aquí en directo. Esta es una broca que está diseñada para perforar madera. Su diseño tiene una punta sobresaliente y unas alas un poquito salidas, sobresalientes o que sobresalen en altura, y esas me van a servir especialmente cuando yo necesito perforar en laminados, porque me va a hacer la perforación perfecta. Todas nuestras herramientas, todas de las que hablamos, cuentan con velocidad variable, o sea, a medida que oprimo el interruptor voy a obtener velocidad. Es importante que yo centro la broca en el lugar de la perforación y voy a tener también una luz auxiliar que me indica el lugar donde voy a hacer la perforación. Perfecto, ahí utilicé una velocidad 2. Puedo hacerlo más despacio para tener un poquito más de control de la herramienta. Bueno, no es usual que yo esté utilizando materiales tan gruesos. En este caso es un material que tiene cerca de las 2 pulgadas de espesor,
más luego no siempre voy a hacer perforaciones que son tan profundas, ¿no? Entonces, bueno. La otra aplicación que yo puedo hacer con los taladros inalámbricos, y aquí vamos a utilizar vamos a colocar un tornillo. Entonces, en la colocación de un tornillo, en muchos materiales se recomienda utilizar una broca avellanadora. ¿Qué es una broca avellanadora? Es una broca que me permite hacer prácticamente que una preperforación para que la madera, cuando yo vaya a instalar el tornillo, no se vaya a abrir. Entonces la broca avellanadora lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí, como se fijan, se hizo la preperforación y también la perforación que queda para que se siente bien el tornillo. Entonces vamos a retirar la broca y vamos a colocarle, ahora no le vamos a colocar una broca sino una punta de atornillar. Entonces la punta de atornillar me va a servir para colocar fácilmente el tornillo en el lugar que habíamos indicado. Y ya, la colocación se va a hacer muy sencilla. Una de las cosas importantes que tenemos en los taladros, en cualquiera de los modelos que hemos mencionado, tanto en 12 como en 20 voltios, percutor, no percutor, es que tiene una función de atornillado. Y vamos a tener diferentes niveles. En este caso vamos a tener varios niveles del 1 hasta el 15, en donde el mayor número significa la fuerza máxima que yo voy a hacer del taladro para colocar este tornillo. Lo hacemos por prueba y error para verificar cuál es el torque adecuado o la fuerza adecuada para este tipo de material. En este caso es un pino, que se considera un material suave, y voy a hacerlo empezando por el 1. Vamos a ver qué pasa en la posición 1. Le faltó un poquito. Vamos a ponerle una posición 3. Perfecto. Y en esa posición 3, si ustedes se fijan, lo que sucedió es que la herramienta tiene un embrague que yo puedo graduar con más fuerza a medida que le voy dando mucho más números. Pero estos números van a depender, por prueba de error, repito, en el material en el que estamos instalando. Si es madera, va a ser un bajo nivel. Si es un tornillo que estamos colocando de un soporte de un televisor que vamos a instalar en la pared, quizás sea un poco más. Pero lo que me controla es el hecho de que el tornillo no se vaya a girar en el material o se vaya a girar en el taquete o fijación que vayamos a utilizar, y queda súper bien puesto. Eso es lo que me permite el hacerlo de esa manera. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a utilizar los de 20 voltios. Entonces, en el caso de los de 20 voltios, vamos a utilizar el modelo percutor. En el modelo percutor, como este, lo voy a reconocer porque tiene un dibujo de un martillo, y vamos a tener las tres funciones: la función de perforación, la función de percusión y la función de atornillador. En este caso tenemos 14 posiciones, desde una mínima hasta la máxima 14, o lo voy a utilizar como taladro atornillador, o como taladro de giro, o como taladro percutor. ¿Cuáles son los materiales que se perforan con percusión? Son como este es un ladrillo. Si tengo una pared de ladrillos, entonces pues voy a utilizar la función de percusión. Si es una medida de broca pequeña como esta, voy a utilizar la función, la velocidad número 2. Vamos a cerrar el mandril. Vamos a colocar la batería. Nos ponemos protección auditiva porque vamos a hacer un poco de ruido. Siempre que se va a perforar un material de mampostería, siempre vamos a tener mucho ruido. Entonces
Aquí vamos a ponerlo un poquito más acá. Y vamos a ver que... Y ya, está lista la perforación. Como lo ven, es importante cada vez que vayamos a hacer una perforación, podemos utilizar una cinta como guía para medir qué tanta profundidad debemos perforar. Entonces yo lo que hago sencillamente es utilizar una cinta, se la pongo a la broca solo voy a hacer la perforación correspondiente a lo que mide la fijación. Lo otro muy importante para hacer cada vez que yo hago una perforación en la pared es remover el polvo. Aquí vamos a soplar en el agujero para que no vaya a quedar suelta la fijación, y la fijación va a entrar muy suave. Enseguida lo que yo voy a hacer es colocar la fijación correspondiente que vaya a colocar aquí en esta parte. Entonces aquí puedo tener dos opciones. Puedo utilizar tornillos, y ya eso depende del tipo de fijación, tornillos en los que voy a necesitar una punta o tornillos en los que voy a necesitar una copa. Este tornillo es de cabeza hexagonal, este tornillo es de cabeza Phillips, y pues puedo instalar cualquiera de los dos accesorios que me sirve para ese tipo de aplicación. Entonces vamos a utilizar el de la punta Phillips, perdón, el de la punta hexagonal, el de la punta de cabeza hexagonal. Entonces instalamos el accesorio y en este caso, como vamos a atornillar, vamos a colocarle un atornillado que puede ser de un nivel muy bajo, puede ser de 2 o 3, para que no vaya a haber un sobretorqueado. Colocamos la punta. A mí me gusta mucho recomendar que compren puntas que sean imantadas. ¿Cuántas veces intentamos colocar un tornillo y siempre se nos cae porque no coincide? Lo hacemos coincidir con la punta, empezamos a utilizar la herramienta y se cae el tornillo. En este caso es magnético y es una ventaja. Bueno, aquí en este caso no va a suceder porque estamos haciendo una aplicación vertical hacia abajo, pero cuando son horizontales o en una pared es cuando esto ocurre normalmente. Bueno, ahí se me fue un poquito hacia el fondo, pero esa era la idea. Bueno, y ya después de colocado el anclaje, es cuando yo voy a fijar un soporte, el soporte de un gabinete o el soporte de un televisor, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a utilizar una broca para perforar metal, o más bien hay otro tipo de tornillos que son bastante interesantes, como este tornillo me sirve. Este tornillo, si se dan cuenta, es un tornillo que tiene tiene un filo como una broca y se llaman autoperforantes, o sea, no tengo que perforar. Vamos a mostrarlo acá. No tengo que perforar la lámina con una broca antes, sino que el mismo tornillo se va a encargar de hacer ese trabajo. Entonces vamos a colocarle una punta Phillips como esta. Y vamos a hacer la perforación directamente en una lámina. Perfecto. Y si se dieron cuenta, lo hice también con una función de atornillado que no requirió de demasiada fuerza, ya que el tornillo se encarga de hacer la preperforación y posterior fijación en el material en el que yo vaya a fijar el metal. Esa es una de las aplicaciones interesantes que podemos ver que tiene un taladro. Ya hemos hecho perforaciones en madera, en metal y en mampostería. Ahora vamos a hacer una en cerámica. Entonces en cerámica normalmente voy a utilizar, cuando se hacen perforaciones en cerámica, vamos a mostrar aquí la cerámica, se utilizan dos tipos de brocas. Pueden utilizarse estas que son brocas que
con las que se puede perforar cerámica, y ya hay algunas brocas un poco más especializadas para perforar cerámica, como esta, que es una punta que tiene una viruta de diamante, que es especialmente diseñada para este material muy duro, por cierto, que es el porcelanato. Entonces, cuando es porcelanato y cuando es una aplicación muy profesional de hacer varias perforaciones, se recomienda que sea una broca de estas. Son un poco costosas, pero vale la pena en cuanto a costo-beneficio se refiere, porque estas brocas me van a servir para hacer varias perforaciones. En cambio, estas brocas me van a servir para hacer muy poquitas perforaciones, 4 o 5 perforaciones, y ya ya no sirve la broca, se van a desgastar un poco rápido, porque son mucho más baratas, porque para perforar porcelanato, el porcelanato es un material bastante duro. A pesar de ser mampostería, se recomienda que se utilice que no se utilice la percusión del taladro. El porcelanato, la cerámica y todos aquellos materiales de mampostería que requieren acabado superficial normalmente se deben perforar con giro del taladro. No se debe utilizar la percusión, porque la percusión va a romper el porcelanato. Vamos a ver. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función de taladro. Por ahí vamos a instalar la broca para porcelanato. Y la batería. Bueno, instalada la broca. Estas brocas para porcelanato normalmente son un poquito difíciles de utilizar, ya que se debe hacer un movimiento en donde se entra diagonal y se va enderezando el corte o la herramienta para hacer la perforación. ¿Ok? Como ven, este es el tipo de broca que es el ser diamantado. Si ustedes se fijan, el porcelanato es un material que al ser muy abrasivo va a levantar mucho la temperatura del accesorio. Tanto así que el único accesorio que aguanta un trato así es el diamante. Entonces con el diamante se pueden hacer varias perforaciones, mientras que con una broca de estas ya el calor las va a degradar, en estas el calor las degrada en poquito número de perforaciones. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando yo utilizo, por ejemplo, una broca de percusión en un material como la cerámica. Entonces esa es una de las razones por las cuales, si yo necesito fijar, por ejemplo, un estante en un baño o un espejo o cualquiera de los elementos que soportan una toalla, una papelera, no lo debo hacer con una broca de mampostería, porque la broca de mampostería obviamente la tengo que utilizar con golpe, y de pronto lo que va a suceder es le hice bastante fuerza. En este caso, como es porcelanato, pues el porcelanato se desportilló en la superficie, y eso es lo último que yo necesito cuando estoy perforando un material tan delicado y tan costoso como el porcelanato. Entonces esto normalmente en la cerámica yo lo debo hacer es con giro solamente del taladro, no con percusión, y me posibilita hacer la aplicación muy fácilmente. Bien. Entonces, vamos a dedicar los últimos 10 minutos del live para responder algunas de las preguntas en el live. Bueno, claro, cuando hay una observación de uno de nuestros usuarios, por supuesto. Cuando se trata de hacer perforaciones en porcelanato, una de las cosas que yo puedo hacer es colocarle agua o un refrigerante para que la broca no se caliente demasiado.
en las brocas de diamante. Esto ayuda para que no se vayan a degradar tan rápido. Sí, muy buena observación y tiene toda la razón. Se puede hacer con agua. Lo que no se puede hacer quizás es cuando, digamos, hay una perforación horizontal en donde vaya o vertical hacia arriba, en donde haya peligro de que le caiga agua a la herramienta, porque es una herramienta eléctrica y es allí donde puede haber algún efecto que no tenga algún efecto, algún corto o algún choque eléctrico si le cae agua a las partes internas de la herramienta. Para que no se resbale, para que no se resbale, en realidad cuando se utilizan esas brocas, cuando se utilizan las brocas de diamante, normalmente las brocas requieren de una pericia y digamos que la clave para que no se resbalen es iniciar, es no hacerle tanta fuerza, sino hacerlo muy, muy despacio, y ya cuando agarren una muesca, ahí sí se puede hacer la inclinación y se hace la presión hacia abajo para que se pueda hacer la perforación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los taladros de 12 voltios y 20 voltios? En realidad hay varias diferencias. Si nosotros comparamos solamente el tema del voltaje, ¿el voltaje qué significa? Significa una relación directa con la potencia que tienen los motores. O sea, en uno de 20 voltios voy a tener indudablemente mucho mayor potencia que en uno de 12. O sea, en otras palabras, una relación de fuerza y velocidad mayor en uno de 20 que en uno de 12 voltios. Si bien voy a tener mucho más velocidad, voy a acabar más rápido el trabajo con uno de 20 que con uno de 12. Los de 12, ¿para qué se utilizan? Los de 12 los prefieren mucho los usuarios por aquello de que es mucho más compacto, es más pequeño, es más liviano. Para aquellas aplicaciones donde tengo que meterme en sitios confinados o muy reducidos de espacio, el de 12 es una opción interesante. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias a la persona que hizo la pregunta. Los modelos que estamos ofreciendo en este momento en el punto de Do It Center, ninguno es sin carbones. Todos los modelos que estamos ofreciendo son modelos con carbones. Los modelos sin carbones van a entrar próximamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto dura la batería en trabajo y cargando? Muy bien. Depende el tamaño de la batería, pero digamos, en trabajo, como lo mencioné al inicio, haciendo perforaciones en madera, haciendo perforaciones de un cuarto en madera, una batería de 2 amperios hora puede llegar a unas 210, 220 perforaciones en madera de pino de 2x4, atravesándolas completo puedo hacer alrededor de unas 250 perforaciones con un taladro de 20 voltios. Con uno de 12 voltios puedo llegar a unas 118, que es más o menos como lo que hemos podido lograr con la carga de una batería. ¿En cuánto tiempo se hacen esas perforaciones? Pues eso ya va a depender de la pericia del usuario o del operario. Entonces es mejor dar una medida en cantidad de trabajo que en tiempo, porque el tiempo ya es diferente. No hay personas que se dedican a la instalación y van a insertar o hacer perforaciones consecutivas muy rápidamente, y pues quizás la batería en ese caso va a durar menos del tiempo que requiere, por ejemplo, una aplicación en donde el usuario hace una perforación, introduce una fijación, atornilla, luego agarra la herramienta otra vez, tiene que hacer una medición, una soldadura. En ese caso pues le va a durar mucho más tiempo la batería. Entonces es preferible decir la medida en tiempo, más bien en cantidad de trabajo y no en tiempo. La otra pregunta de que cuánto dura la carga de la batería. Vamos a tener diferentes cargadores, pero los cargadores que vienen con el kit van a cargar la batería más o menos entre 30 minutos y 45 minutos, una batería de 2 amperios hora, más o menos es el tiempo de carga. La vida útil de la batería va a depender también del uso, ¿no? Pero les digo una cosa, son mucho más durables que las baterías de níquel cadmio,
y eso ya, digamos que la historia larga, corta, es que en las baterías de ion de litio, cuando yo las coloco en el cargador, solo voy a cargar el porcentaje que necesita para cargar al 100, mientras que una de las diferencias importantes con níquel cadmio es que el níquel cadmio, cuando lo coloco en el cargador, en teoría, cada vez que la coloco en el cargador, sin importar cuánta carga utilice de la batería, ya cuenta como un ciclo de carga, mientras que en ion de litio cuenta como un porcentaje del ciclo de la carga, no un ciclo completo. Es por eso que las de ion de litio duran un poco más. Bueno, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Vamos a hacer ahora la rifa de los atornilladores de impacto. Esta es una herramienta extraordinaria. Los atornilladores de impacto es una herramienta que me va a servir para perforar también, no solamente para atornillar. Tiene una cualidad que no tienen los taladros, y es el hecho de que no tienen un torque reactivo. ¿A qué me refiero? A que si la herramienta, cuando estoy haciendo una perforación, se atasca en el material, no me va a producir una fuerza en este sentido. O sea, yo puedo hacer una perforación muy fácilmente con un atornillador de impacto. E intencionalmente lo hice con una mano para que vieran que no se enreda la máquina. La máquina tiene un sistema de impacto radial que permite que la herramienta no tenga un torque reactivo hacia el operario, y el operario pues no le vaya a torcer la mano por más fuerza, por más torque que se necesite para hacer una perforación. Lo segundo es que los atornilladores de impacto cuentan con mucho más torque que un taladro. Entonces, en el caso del que vamos a rifar, es un atornillador de impacto que tiene un torque mucho más alto que el de un taladro. Puede tener el mismo torque de una herramienta. En el caso del que vamos a rifar, tiene un torque intermedio, o sea, mucho más que un taladro, que el más pequeño, que el 776, y puede tener un torque muy similar al del DCD 785. Entonces puede ser que en ese aspecto vamos a tener una herramienta que tiene mucho más torque que un taladro. Ya hay muchos accesorios en el mercado que tienen incluso brocas, puntas de atornillar. Puedo colocarle puntas de atornillar. Puedo colocarle brocas como la que acabamos de usar. Puedo utilizar brocas de acero rápido para perforar metal, madera, plásticos, etc. Entonces, incluso las brocas avellanadoras también puedo utilizarlas acá. Cualquier accesorio que tenga un encastre de un cuarto hexagonal entra en un atornillador de impacto. Bueno, vamos a hacer la rifa. ¿La rifa en qué consiste? Vamos a responder una pregunta, y las 3 primeras personas que respondan en el chat, vamos a tomar un pantallazo. A las 3 primeras personas que respondan bien esta pregunta, se van a ganar los 3 atornilladores de impacto que vamos a rifar. Entonces, ¿la pregunta cuál es? Bueno, permítanme un momento. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los taladros inalámbricos percutores de DeWalt tiene una capacidad y peso intermedio para la mayoría de medidas de aplicaciones de perforación y fijación cotidianas en cualquier construcción residencial? ¿Cuál de los 3? ¿El DCD 776, el DCD 785 o el DCD 985? Su respuesta es uno de esos modelos. Entonces, los 3 primeros se van a ganar el atornillador. Vamos a ver quién se ganó el atornillador. A ver, estoy viendo en el Lili. Vamos a ver quién se ganó el atornillador. ¿Quién se ganó el atornillador de impacto? Vamos a saberlo en unos segundos.
Ya tenemos ganador, Lili. Bueno, parece que ya hay ganador. Es el DCD 785. Ya vi más de 3 veces la respuesta por ahí, entonces muy seguramente ya le habremos tomado el pantallazo. Les vamos a avisar quiénes se ganaron el atornillador. Bueno, Cristian XR se ganó el modelo, uno de los modelos. Luego, el otro usuario, Abdiela Lan, se ganó el segundo y QSO1924A se ganó el tercer modelo. Bueno, felicitaciones a los ganadores. Muchas gracias por haber estado en este en vivo. Recuerden ir en este fin de semana. Tenemos el Black Week en cualquiera de las sucursales de Do It Center. Y el próximo 4 a 6 de diciembre va a haber la reapertura del Do It Center de Multiplaza para que vayan. Vamos a estar repartiendo premios de cualquiera de nuestras marcas por la compra de cualquier producto Black & Decker, Stanley o DeWalt. Muchas gracias, síganse cuidando, muy buena tarde, hasta pronto, muchas gracias.